La libertad verdadera reside en aquel que entregó su vida para obsequiártela. Te damos la bienvenida a este espacio, donde encontrarás libertad, libertad en Cristo. Bienvenidos a Libres en Cristo. Apreciados oyentes de Libres en Cristo, qué bueno compartir con ustedes una vez más en esta cita semanal. Gracias porque están fieles ahí, conectaditos en su programa. Gracias a Dios porque nos da el privilegio de podernos reunir y a través de este medio radial poder llevar un mensaje de esperanza para todos ustedes. Quiero enviar un saludito a todos los oyentes que se encuentran en Bogotá, en Cómbita, Boyacá, en Cúcuta, en La Costa, en Aguachica, en Vélez, Santander, en San Gil, pero de manera especial queremos saludar a los oyentes que nos escuchan en este momento en Palo Gordo, Girón, y también en Chimitá, Bucaramanga. Decirles que los apreciamos mucho, que gracias a Dios que nos da la oportunidad de venir a comunicarnos con ustedes y que gracias a Dios a ustedes Él les ha bendecido y a nosotros nos da el privilegio de venir a acompañarles a través de la distancia. Bueno, quiero presentarles a los amigos que nos acompañan hoy, amigos y compañeros. Es el ministro Cristian Rivera. Ministro, bienvenido al programa Libres en Cristo. Compañero Freddy, muchas gracias. Para mí un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes y bueno, esperamos que en este momento al estudiar la palabra sea de bendición para todos. Amén. Ministro Elías, bienvenido al programa Libres en Cristo. Hola compañero, muchas gracias por hacerme la invitación y poder venir a compartir la palabra de Dios a este estudio inductivo de la palabra y doy gracias al cielo porque se me presentó la oportunidad de venir y poder compartir aquí con ustedes. Así es, el Señor los necesita hoy para que sean instrumentos en sus manos y puedan llevar consuelo y alegría a esas personas abatidas por las dificultades de este mundo cruel. Bien, quiero saludar de manera especial a unos amigos que nos escuchan allá en Palo Gordo, Girón, quienes reportan sintonía. Epaminonda Zamora, Uriel Uriza, Giovanni Hunda, John Freddy, Aimelet, Evelio García, Lenin, Quiroga, y también en Chimitá queremos saludar a Glorita, que es una fiel oyente, y además amigos y hermanos que en este momento nos escuchan y que son fieles oyentes y que esperamos que el Eterno derrame sobre ustedes una bendición especial. También a los que nos escuchan pero que no los mencionamos, que son fieles oyentes, pedimos que Dios les bendiga en gran manera. Ministro Elías, usted puede dirigirnos en este momento en oración, orar por nuestros oyentes y claro por nosotros que sí. Aquí presentes. Muy bien, allá en el lugar donde están, pongámonos en disposición de oración e inclinamos nuestra cabeza, cerramos nuestros ojos y oramos. Te agradecemos, Dios, porque has sido bueno y porque tu misericordia nos ha alcanzado. Amén. Hoy oramos, Señor, porque por medio del Espíritu Santo vienes y nos dices, eres mi hijo, sígueme. Por eso, Señor, hoy estamos agradecidos porque nos diste la oportunidad de transmitir y llevar vida y llevar esperanza a aquellas personas que lo necesitan. Amén. Hoy rogamos, Señor, que en este estudio de la palabra de Dios te quedes con nosotros y por medio de tu poder podamos aplicar cada una de las enseñanzas y aceptar tu llamado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, apreciados oyentes, hoy el tema que tenemos tiene por título Fortaleza en las pruebas. Y sabemos que muchos de ustedes están pasando por pruebas difíciles, algunas pruebas que vienen a consecuencia de sus errores, de sus equivocaciones. Quizás habrán algunos que están pasando pruebas y no saben por qué. Pero bueno, debido a que vivimos en este mundo de pecado y de maldad, siempre hay la posibilidad de ser sometidos a una dura prueba, ¿cierto? Donde esas pruebas nos traen sufrimiento y dolor. Pero el cristiano no se deja vencer por ello, porque siempre tiene puesta su confianza en Dios. Y Dios es el que le ayuda a vencer en las pruebas, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bien, ministro Cristian, ¿qué experiencia reposa sobre todos los seres humanos? ¿O qué experiencia podemos nosotros hoy manifestar referente a las pruebas? ¿De qué podemos hablar? Bueno, compañero y oyentes que nos escuchan en esta hora, al momento de abrir nuestra palabra,
especialmente en el libro de Job, el capítulo 14, el versículo 1 dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Por el simple hecho de estar en un mundo de pecado, tenemos que tener presente que en cualquier momento vamos a pasar por esos momentos de prueba. Y esos momentos de pruebas llegan muchas veces en los instantes menos pensados. Menos esperados, así es. Eso mismo pasó con Job. Job estaba súper bien. A Job le estaba yendo bien en su trabajo, en su vida familiar, en su vida sentimental. Pero de pronto, de un momento al otro, cuando estudiamos el libro de Job, podemos ver que le cayeron todas esas pruebas. Entonces, es saber que estamos en un mundo donde hay pruebas, pero que se puede sobrepasarlas. Amén, así es, con la ayuda de Dios, ¿cierto? Ministro Elías, ¿qué efecto produce el sufrimiento? Muy bien. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, dice el libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 18, dice: a causa de mi intenso dolor, mi corazón desfallece. Vemos que consecutivamente, cuando vienen muchas pruebas, parece ser que mi corazón no aguanta más, que me quebranto, que no puedo más. Dice la palabra de Dios: a causa de mi intenso dolor, intensidad de dolor. No sé cuántos de ustedes han pasado o llevan pasando tanto tiempo en mucho sufrimiento, en mucho dolor. Y dice la palabra: y mi corazón desfallece. Así es, entonces el sufrimiento pues causa desánimo, causa aflicción, ¿cierto? Y pues debemos tener en cuenta que hay diversas causas que producen pruebas y sufrimientos. Y una de ellas está registrada en el libro de Primera Carta de Pedro, el capítulo 5, el versículo 8, donde la Biblia nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, ¿cierto? Entonces, como estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal, Satanás está procurando buscarnos la caída, ¿cierto? Está buscando excusas o buscando la manera en que nosotros nos desanimemos, nos echemos para atrás. Y él es uno de los promotores de las dificultades. Y Dios las permite, porque Dios quiere que a través de esas pruebas, donde nosotros no tenemos el poder para vencer en esas dificultades, no tenemos la capacidad por nuestra fuerza de vencer, entonces quiere que nosotros confiemos en Él, que aprendamos a depender de Él, porque Él es el Todopoderoso. Amén. Y el Todopoderoso tiene poder de vencer a Satanás. Es más, donde Dios está, Satanás no puede estar con Él. Así es. Dios y el diablo no pueden compartir la misma vivienda, la misma casa. Entonces, donde está Dios, Satanás no puede entrar. Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Él permite a veces que Dios nos aflija. Dios no es el autor del mal, es el autor del bien, pero permite que el mal se nos coloque obstáculos, dificultades, porque Él tiene un propósito, y ese propósito es que nosotros levantemos la mirada cuando estemos en la dificultad y miramos hacia Él, porque Él es la única solución a nuestros problemas. Amén. También pues quiero leerles Efesios 6:12. Efesios 6:12, y quiero que Cristian busque Mateo 24:9 y Elías Hebreos 12:5 al 7. Cristian, Mateo 24:9 y Cristian, Hebreos 12:5 al 7. Y yo quiero leerles Efesios 6:12. Efesios 6:12. Efesios 6:12 nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, ¿cierto? Que están en las regiones celestes. Entonces nuestra lucha, nuestra dificultad no es con los seres humanos. Quizás a usted alguna persona le está haciendo oposición, le está haciendo un obstáculo para que se acerque a Dios. Pero esa persona que le está haciendo un obstáculo para que usted se acerque a Dios es inducido por Satanás. Y bueno, los obstáculos que Satanás coloca no siempre vienen maquillados de dificultad para acercarnos a Dios, o sea, con problemas que causen dolor.
Ahora Satanás se ha modernizado y vienes con otro tipo de obstáculos seductores que nos invitan a apartarnos de Dios y a seguirlo a Él. Si usted tiene un amigo que lo induce a consumir sustancias alucinógenas, que lo induce a pecar, que lo invita con palabras bonitas, con cosas bonitas, a alejarse de Dios, ese es un instrumento del diablo para que usted se pierda. Entonces, usted amigo, usted hermano que me está escuchando en este momento, si usted está en su vida espiritual, se está encontrando con obstáculos, algunos que tienen apariencia de dificultad, otros que tienen apariencia de cosas bonitas, pero lo están alejando de Dios, como dicen por allá en la costa, póngase pilas, porque el diablo lo quiere destruir. Así es. ¿Qué dice el texto que usted tiene seleccionado, ministro Cristian? Dice Mateo, el capítulo 24, el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. ¿Qué podemos decir al respecto, Cristian? ¿Saben? La vida cristiana muchas veces la imaginamos como algo fácil. Como Y un camino- pensamos que todo es color de rosa. Entonces decimos, uy, ya le entregué mi vida a Dios, todo va a ser perfecto, pero no. El primero en oponerse a eso va a ser el enemigo, Satanás. Y tan pronto yo le entregue mi vida a Dios, va a empezar la primera prueba y viene una tras otra. Y en eso está empeñado el enemigo, porque es que el enemigo no quiere que nosotros como seres humanos encontremos esperanza. Y la esperanza la encontramos entregando nuestra vida a Cristo Jesús. Por eso llegan las pruebas. Y el mismo Jesús les decía que pasarían tribulaciones Así es. por seguirlo a Él. ¿Qué dice usted, ministro Elías? Bueno, comentario acerca de ese tema es que la prueba, alguien en algún momento hizo la prueba, una alegoría, una aplicación acerca de la prueba como una montaña. Si tú decides si empiezas a escalarla o cruzarla o te quedas allí. Y por causa del nombre de Dios muchas veces te va a tocar empezar a escalar montañas que parecen difíciles y que parecen imposibles de cruzar. Pero también quiero leerles el libro de Hebreos capítulo 12, versículo del 5 al 7. Y dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Vemos un amor tan grande y es el amor de Dios reflejado hacia nosotros, haciendo énfasis en que somos sus hijos. Es necesario muchas veces la disciplina, es necesario que Dios constantemente por medio de su palabra nos muestre el ejemplo, nos diga, hijo mío, aquí está tu camino, camina sobre él, pero no te puedes apartar de él, porque una vez te apartes, Satanás va a tomar parte de ti y te va a humillar. Interesante. Bueno, hasta el momento hemos visto la realidad del dolor y el sufrimiento, ¿cierto? Que vienen a través de las pruebas y que pues se originan por causa del conflicto que hay entre el bien y el mal, donde pues tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar y que es el autor de toda la maldad, ¿cierto? Porque nuestra lucha no es con los seres humanos, sino contra el mismo Satanás. Y que Dios tiene, y que todo eso tiene un propósito, ¿cierto? Y el propósito es que Dios nos ayude. Y por eso el texto que usted, Elías, acabó de leer, que Dios reprende, ¿cierto? Dios permite que vengan las situaciones porque Él quiere enseñarnos, quiere corregirnos, quiere instruirnos, prepararnos para el reino de los cielos, ¿cierto? Perfeccionar nuestro carácter. Bien, ahora vamos a ver el cristiano y las pruebas. El cristiano y las pruebas, ¿cierto? O sea, todos tenemos que pasar por alguna prueba, una prueba que tiene un propósito. Y pues el libro de Lamentaciones, el capítulo 3, el versículo 32 y 33, habla, ¿cierto? Lamentaciones 3, 32 al 33. Y dice, el Señor no desecha para siempre al afligido. Antes, si aflige, también se compadece según la magnitud de su invariable amor.
¿cierto? Entonces, antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Y el versículo 33 nos dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, voluntariamente no nos aflige, es porque tiene un propósito. No es porque al Señor le guste que nosotros pasemos de aflicción en aflicción. Como algunos de pronto dirán, no, pero es que el Señor como que se ensañó conmigo. No, el Señor no está ensañado con usted. El que se ensaña contra usted es el diablo, sino que es que Dios está luchando para rescatarlo de esa mala vida. Dios está luchando para rescatarlo a usted de su mala manera de vivir. Y entonces pues Dios permite que venga la prueba, a ver si de esa única forma es que usted va a entrar en razón, ¿cierto? Su conciencia va a ser tocada y va a despertar. Y entonces le va a permitir a Dios entrar en su vida y pues va a tener esa experiencia bonita de vivir con el Señor. Va a poder disfrutar de las mieles del verdadero amor, el amor divino, el amor que es de origen celestial. Cristian, ¿qué nos dice 1 Corintios capítulo 10, el versículo 13? ¿Qué podemos decir referente a eso? En 1 Corintios, la carta a los Corintios, el capítulo 10, verso 13 nos dice, Dios ejerce un control comprensivo, dice, no os ha venido ninguna tentación, sino humana, pero Dios es fiel y no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir. Antes, junto con la tentación, os dará también la salida para que podáis soportar. Amén. Es interesante eso, porque muchas veces, y he encontrado por ahí una frase muy popular que se dice la gente que Dios da sus peores batallas a sus mejores soldados, y no es así. O sea, todos en cualquier momento tenemos que pasar por una prueba. Pelear una batalla. Exacto, o sea, y Dios quizás la permite sabiendo hasta qué punto yo puedo alcanzar. Entonces, por eso es que mis pruebas no son las mismas a las de mi amigo o a las de mi padre, porque es que no son las mismas fuerzas. Entonces, pero es interesante que aún en medio de las pruebas, Dios también da la salida para poder vencer las pruebas. Amén. Amén. Sí, qué maravilloso. Y es que de hecho, la prueba más grande la pasó Jesucristo. Así es. Las personas dicen, no, es que Dios nos abandonó, Dios nos dejó solos, pero Dios no nos abandonó, no nos dejó solos. El ser humano pecó y siempre Dios ha estado ahí. La humanidad pecó y el que pagó las consecuencias de ese pecado fue Cristo Jesús muriendo en una cruz. Entonces, no hemos estado solos. Dios siempre ha estado ahí con nosotros. No lo vemos, pero sí se puede sentir su presencia. Amén. Y si usted en este momento no siente su presencia, es porque usted no le ha pedido a Dios que le permita sentir que Él está a su lado, porque siempre Dios está ahí, esperando que le demos la oportunidad, esperando que le permitamos obrar en nuestro favor. Elías, ¿cuáles son algunos aspectos positivos de las pruebas? ¿Qué podemos decir sobre eso? Muy bien, desde el fundamento bíblico me dice el libro de Romanos capítulo 5, versículo 3, y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriaremos o nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y esta yo creo que es una promesa demasiado extraordinaria. A veces vivimos enfrascados, ahogándonos, como dice el dicho, en un vaso de agua. Así es. Esperando o creyendo que mañana vamos a tener el resultado o queremos que el resultado sea hoy mismo. Y si no pasa hoy mismo, empezamos a condicionar a Dios. Uh-huh. Señor, si tú me das esto, yo te doy hago esto. ¿Sí? Y la esperanza, la fe, la paciencia no se ve por ningún lado. Pero vemos que cuando las cosas no llegan y que yo no tengo fuerzas para volver o buscar eso que yo quiero, me toca desarrollar algo muy importante que me dice la Biblia. Y me dice que tengo que desarrollar ¿qué? La paciencia, sabiendo que la tribulación produce paciencia. En las tribulaciones es donde sabes de qué estás hecho. ¿Dónde está tu paciencia? ¿Dónde está tu resiliencia, tu capacidad de adaptarse al entorno? ¿Sí? Y de ese mismo modo puedes actuar. Amén. Amén. Cristian, ¿qué podemos decir? ¿Sabe? Es interesante algo, compañeros y oyentes. Las pruebas no es todo malo, porque es en esas pruebas donde nosotros podemos encontrar cosas buenas en nosotros, valga la redundancia, que quizás no conocíamos. Como decía el compañero anteriormente, la paciencia. Pero otra vez la encontramos en la carta de 2 Corintios, el capítulo 7, el versículo 9.
La tristeza os movió al arrepentimiento. Es que también la paciencia produce eso, arrepentimiento, el pedir perdón quizás por las cosas malas que hice. Cuando estamos bien, cometemos errores, pero muchas veces no nos damos cuenta porque precisamente estamos bien. Pero cuando empezamos a ver los sufrimientos por causa de esas malas decisiones que tuvimos, quizás de un mal acto, es ahí donde yo reconozco, agacho cabeza y dice, oiga, sí, la embarré, debo arrepentirme, debo cambiar, debo mejorar. Eso también es un aspecto importante que nos ayuda en las pruebas. Así es, y de hecho, segunda carta a los Corintios también, el capítulo 4, el verso 17, 4:17, pues habla de que las pruebas tienen un propósito y es que pulen el carácter, porque esta leve tribulación momentánea produce en ustedes un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Qué bendición! Amén. Entonces, transforma nuestro carácter a la semejanza de Cristo, porque la gloria de Dios pues es su carácter, ¿cierto? Que lo revela a los hombres. Por ejemplo, cuando Moisés le dijo, Señor, muéstrame su gloria. Así es. Y entonces cuando el Señor se le manifestó a Moisés, él dijo, Jehová, Jehová, fuerte y clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Entonces la gloria de Dios pues es su carácter, y ese peso de gloria es la transformación del carácter que ocurre en el ser humano, en la mente de la persona, que es lo que Dios quiere realizar. Dios hoy está esperando y está invitando a aquellas personas que quieren cambiar, aquellas personas que quieren ser diferentes, que quieren que su vida tenga un giro de 180 grados. Dios los está esperando. Amén. Dios está esperando que ustedes le abran la puerta de su mente, de su corazón, para entrar y para obrar de manera poderosa. ¿Cómo le abren la puerta al Señor? Porque se dice, no, hay que abrirle la puerta del corazón, hay que abrir la puerta del corazón. Y entonces dirá el oyente, pero ¿cómo? ¿Pero cómo lo hago? Yo quiero abrirle la puerta del corazón a Dios. La puerta del corazón a Dios se le abre a través de la oración y a través del estudio de la Biblia. Si usted es una persona que ora, que habla con Dios, usted le está abriendo el corazón a Dios. Si usted es sincero, usted no empieza a repetir la oración esa que parece una poesía, sino que usted empieza a contarle a Dios lo que usted es, a decirle, Señor, es que yo hice esto, esto y esto, yo soy una persona indigna, pecadora, pero quiero ser diferente, yo quiero cambiar, transfórmame, cámbiame. Pues le está pidiendo a Dios, le está hablando a Dios con la sinceridad de su corazón, y Dios empieza a obrar de una vez en su vida. Quizás usted, después de que haya orado, hablado con Dios, estudiado la palabra, empieza a como que, bueno, empezaron a presentarse dificultades más duras, más difíciles. A esos amigos que antes eran sus amigos, ahora empiezan como a convertirse en enemigos. Es que Dios está obrando y le está quitando todo aquello que le es piedra de tropiezo para que usted sea cambiado. Así que no se desanime, continúa en ese plan de transformación, luchando, ¿cierto? Para, en el nombre del Señor, salir avante en las pruebas. Bueno, tenemos una seguridad en las pruebas, ¿cierto? Que Dios no nos abandona. Cristian, ¿qué absoluta seguridad podemos abrigar en nuestro corazón referente a las pruebas? Una de esas cosas interesantes, y allí donde estás, quizás en la cárcel, allí me estás escuchando, quiero decirte que el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, el capítulo 6, el verso 8 dice, vuestro Padre sabe qué cosas necesitas antes que la pidáis. ¿Sabes? Así Quizás es. nosotros una de las cosas que más cerramos es el corazón. Y yo sé que quizás tu corazón en ese momento está acongojado, lleno de tristeza, lleno de dolor, de muchas preguntas. Pero la Biblia en el Evangelio de Mateo nos dice que Dios ya sabe las cosas incluso antes de que nosotros las pidamos. Entonces no nos dé miedo pedir a Dios perdón. No nos dé miedo pedir a Dios ayuda, rescate, que Él está dispuesto a socorrernos en ese momento de prueba. Amén. Amén. Elías, ¿qué podemos decir ahora referente a qué absoluta seguridad tenemos de abrigar seguridad en las pruebas? Muy bien, el libro de Salmos,
Capítulo 103, versículo 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y este temor no es salirle corriendo. Temer a Dios no es huir de Él. Porque ciertamente el amor de Dios te persigue. Pero no es para castigarte, pero no es para dejarte en vergüenza, sino para que aprendas a convivir con Él. ¿Sí? Dios te da una oportunidad y con tu bondad te persigue para abrazarte, para quitarte incluso de esos momentos donde te sientes agobiado y dices ya no puedo más. Es importante entender que Dios ha sido bueno y que su bondad nos alcanza y nos da ese amor suficiente. Amén. Bien, el libro de Lucas, capítulo 18, el versículo 27 dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes, oyentes, luchando quizás para vencer una adicción, para vencer un problema? Si no han podido vencer y llevan mucho tiempo es porque quizás están luchando solos, no están luchando con Dios. Usted dirá, pero es que yo le digo a Dios que me ayude. Pero aunque le dice a Dios que le ayude, quizás con sus acciones está mostrando algo diferente. Y es que las acciones deben acompañar las oraciones. Debemos esforzarnos porque nuestro accionar esté en armonía con lo que deseamos, con lo que Dios espera. Esforzarnos un poco para que nuestra voluntad tienda a ser diferente. Y entonces, cuando nosotros ponemos de nuestra parte, Dios hace lo imposible. Amén. A nosotros nos corresponde hacer lo que es posible, porque para eso Dios nos dio fuerza, nos dio salud, nos dio habilidades, nos dio manos, nos dio pies, nos dotó de muchas facultades para hacer. Hagamos lo posible, lo que a nosotros nos corresponde. Lo imposible lo hace Dios. Así que tenemos a un Dios en el cielo que está esperando obrar en nuestros corazones. Amén. Y que nos da la seguridad y la certeza de que todas las cosas van a salir para bien. ¿Cierto? Amén, así es. ¿O qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué quieren aportar más? De aporte, finalizando la temática, dice un versículo en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, y me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sí? El nombre de Dios se glorifica a través de ¿qué? De la debilidad. Es por eso que no te tienes que andar dando garrote y perdonarse todos los días, porque el poder de Dios se perfecciona en esas cositas que te hacen humano, que te hacen una persona con errores, pero que sin duda alguna merece una oportunidad. Así es. Y sumándole a eso algo, y allí donde estás, nos sentimos muchas veces solos. Pero el libro de Salmos, el capítulo 27, el versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor me recibirá. Amén. Quizás en estos momentos difíciles, nuestros amigos, supuestamente amigos, nos abandonaron. Quizás nuestra familia nos dio la espalda, pero Dios nunca nos desampara, sino que ahí dice la promesa de que aún así Él nos recogerá en sus brazos de amor. Amén. ¿Qué más promesa que es? Es una promesa muy maravillosa y es que el más interesado en que nosotros estemos bien es Dios. O sea, Dios es el que más le interesa nuestro bienestar. Lo que pasa es que todo es un proceso, ¿cierto? De pronto nosotros estamos habituados a hacer el mal. Por ejemplo, cuando analizamos el pueblo de Israel que iba saliendo de Egipto, ellos no entendían a Moisés. Moisés decía una cosa y a ellos les parecía como difícil eso, y entonces terminaban haciendo otra cosa y estaban en rebeldía con Dios, porque era que su mente de esclavos no lograban percibir el mensaje que Dios les enviaba a través de Moisés. Para ellos eso sonaba algo extraño, algo raro. Y quizás porque nosotros hemos estado habituados a hacer el mal, nos cuesta entender a Dios. Usted que de pronto lleva mucho tiempo consumiendo sustancias alucinógenas y por causa de ese vicio, pues pocas veces ha estado con una mente sobria. Entonces no logra entender el mensaje de Dios, no logra entender los planes de Dios. Pero si usted se empieza a esforzar por entender a Dios, por pasar tiempo de oración con Él, si usted se esfuerza por leer la Escritura, leer la Santa Palabra, llenarse de ella, aprovechar el tiempo que Dios le da, usted empieza a entender a Dios. Y entonces
usted a ver que todo lo que antes a usted le parecía absurdo, le parecía así como ridículo, es lo que tiene sentido. Usted antes hacía cosas que le parecían buenas, pero ahora empieza a verlas que no, que esas cosas que a usted le parecían buenas son las que le están destruyendo la salud, le están destruyendo la vida, le quitan el deseo de vivir, ¿sí? Muchas otras cosas así por el estilo. Pero entonces usted, como Dios está obrando en su vida, le da una visión diferente. Y esa visión diferente entonces le ayuda a encontrarle sentido a la vida. Usted que está pasando por un momento crítico, que dice, no, es que yo ya no quiero vivir en este mundo cruel. Dele la oportunidad a Dios. Amén. Dele la oportunidad a Dios. Clame a Dios. Pídele donde está ya, Señor, ayúdame, ayúdame. Clame con fuerza. Que Dios está más presto de lo que usted se imagina para ayudarle, para socorrerle. Bueno, apreciados oyentes, nuestro tiempo está terminando. Es una lástima que nuestro tiempo se acabe. Todo lo bueno, así como lo malo en este mundo pasa porque vamos de paso por este mundo. Pero bueno, cada día que pasa es un día menos que nos queda en este mundo cruel y es un día menos que nos queda para llegar a la eternidad. Amén. Porque para allá vamos. Solo que, apreciados oyentes, deben tener en cuenta que hay un fin eterno. Y ese fin eterno depende de su estilo de vida, depende de sus decisiones hoy. Si usted decide entregar su vida al Señor, su fin será vida eterna. Pero si usted se resiste a aceptar al Señor como su Salvador personal, su fin será muerte eterna. Usted decide. Yo le invito en el nombre del Señor Jesús a que le entregue el corazón al Señor, a que le entregue su mente, a que le entregue su tiempo, le entregue su vida al Dios Todopoderoso. Amén. Al Dios que tiene poder de hacer nuevas todas las cosas, al Dios que tiene poder de transformar los corazones, al Dios que tiene poder de resucitar los muertos. Usted quizás ha estado muerto en pecado, en delitos, sin esperanzas, y Dios quiere hoy darle vida. Amén. Así que vamos a orar. Ministro Cristian, usted le corresponde en este momento orar por nuestros amigos. A Elías le correspondió orar al comienzo, entonces ore por nuestros amigos, por nuestros oyentes que nos escuchan, que están pasando por situaciones difíciles, que anhelan recibir una respuesta de Dios. Entonces oremos para que ellos puedan sentir que no están solos, que hay alguien que está al lado de ellos y ese alguien es el Todopoderoso. Amén. Claro que sí, ahí donde están, vamos reverentemente a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Querido y maravilloso Padre, queremos darte gracias porque en esta hora nos has permitido recordar las maravillosas promesas Amén. que nos haces a través de tu palabra. Conoces a estas personas que quizás están detrás de una reja, pero Señor, aún eso no les impide tener un mensaje de esperanza. Por eso ruego para que tu Santo Espíritu pueda tocar sus corazones, pueda llegar a sus mentes y ellos allí en ese mundo de oscuridad quizás en el que se encuentran puedan sentir que hay una luz que puede iluminar su vida. Amén. Señor, pasamos por pruebas, pasamos por luchas, pero todas estas nos preparan para ese encuentro especial con Cristo Jesús. Amén. Por eso, acompáñanos, síguenos guiando y esperamos que pronto estas personas que están tras las rejas puedan ser libres, pero más que libres en la libertad aquí en la tierra, un día puedan encontrar la libertad de su corazón para abrirlo totalmente a ti y vivir libres con Cristo por la eternidad. Amén. Dios, guárdanos y bendícenos, acompáñanos en todo el día, en toda la semana. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, apreciados oyentes, entonces terminamos con estas palabras. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Dios haga resplandecer el rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Dios les mire con agrado y coloque en ustedes paz. Nos veremos en la siguiente semana. Bendiciones para todos. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Este programa llega a ti gracias a Esperanza Colombia Radio. Nunca olvides que somos libres en Cristo.